¿Qué harías si supieras que te quedan solo unos minutos? Big news. Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. One order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Con las personas que más amas. ¿Les hablarías de lo urgente o de lo eterno? ¿Les dejarías una recomendación trivial o una misión que trascienda esta vida? Jesús, después de resucitar, no se detuvo a contar detalles de lo que vio en la muerte. No hizo discursos impresionantes sobre el cielo. No dio conferencias sobre ángeles, ni revelaciones sobre el fin del mundo. Lo que hizo fue simple, directo y eterno. Dio una misión. Una sola. La más grande. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. ¿Has entendido que el cristianismo no es solo asistir a un templo, orar y esperar la eternidad? ¿Sabías que si conoces a Cristo, también has sido llamado a predicarlo? ¿O has dejado esa responsabilidad únicamente a los llamados, olvidando que todos los salvos son enviados? La gran comisión no fue dada a un grupo selecto de líderes espirituales. Fue dada a todos los que creen. Y aunque pasen los siglos, el mandato no cambia. Id a tu familia, a tu vecindario, a tu escuela, a las redes sociales, al rincón del mundo donde Dios te puso. Hoy el cielo sigue esperando una respuesta, porque la misión sigue en marcha, y tú no fuiste salvado solo para sentarte, sino para ser enviado. Marcos 16:1-2. Se narra: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Cuando el día de reposo terminó, 3 mujeres se dirigieron al sepulcro con un propósito silencioso y doloroso: ungir el cuerpo del Maestro que había sido crucificado. Lo hacían por amor, por reverencia, por fidelidad. La muerte de Jesús había destrozado sus expectativas, pero no su devoción. La fe no siempre grita, a veces simplemente camina incluso en el amanecer del duelo. Su acto era una expresión de lealtad en medio del luto. Mientras avanzaban, no tenían un plan claro para remover la gran piedra que cerraba la tumba. Solo sabían que tenían que estar allí, y eso fue suficiente. Su amor y su obediencia las movieron más allá de la lógica. El Evangelio nos muestra que el primer paso en la misión no es tener todo resuelto, sino obedecer aun cuando todo parece oscuro. El relato continúa con un detalle sorprendente. Al llegar, vieron que la piedra, aunque muy grande, ya había sido removida. No fue su fuerza ni su planificación lo que la movió, fue el poder de Dios actuando en silencio antes de su llegada. Esta escena se convierte en un mensaje vivo para cada creyente. Lo que parece imposible de mover en nuestras vidas, Dios ya lo ha quitado cuando decidimos acercarnos a Él. La piedra representa todo obstáculo que intenta mantenernos en el dolor, en la resignación, en la desesperanza. Pero cuando Cristo resucita, esas barreras ya no tienen poder. En lugar de encontrar un cuerpo muerto, hallaron una revelación celestial. Dentro del sepulcro, un joven vestido de blanco, un mensajero del cielo, las esperaba con palabras que cambiarían la historia. No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. El mensaje no era solo informativo, sino transformador. Dios no dejó que la resurrección pasara desapercibida. Eligió que fuese anunciada, no explicada por lógica humana, sino proclamada por una voz enviada del cielo. Lo más conmovedor es la instrucción que sigue: id, decid a sus discípulos, y a Pedro:
Esta no es una simple nota de comunicación, es una señal de gracia. Pedro, quien lo negó, no fue olvidado. El mensaje de resurrección lleva consigo restauración. Antes de enviar a cientos y sin los suyos a predicar, Jesús los restaura. Antes de dar una misión, Él sana las heridas internas. Esta mención específica de Pedro muestra el carácter de un Dios que no descarta a los caídos, sino que los vuelve a levantar para darles un nuevo comienzo. El Evangelio se despliega no desde un trono de oro, sino desde una tumba vacía. No comenzó con multitudes, sino con 3 mujeres temerosas pero fieles. Dios usó lo débil para confundir lo fuerte. La misión que transforma al mundo no fue confiada a los poderosos de su tiempo, sino a quienes fueron capaces de presentarse, de ir aún sin entender todo, de llegar por amor. La tumba vacía no representa el final de la historia, es el punto de partida de una misión que atraviesa siglos, culturas y fronteras. Desde ese lugar, The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse. Sounds like the wrong shade. Let's get you meshed. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. Nace el llamado a proclamar que Jesús vive. Lo que se esperaba que fuese un lugar de silencio, se convirtió en el escenario de la revelación más grande de la historia. La resurrección no es solo un evento para recordar, es el motor que impulsa la vida del creyente a cumplir su propósito eterno. El corazón de la fe cristiana no se basa en una tumba ocupada, sino en una tumba vacía. Desde allí brota la verdad que da sentido a todo. Cristo ha resucitado, y con Él se levanta un pueblo llamado a predicar esa victoria. La misión comenzó allí, entre piedras y perfumes, con corazones temerosos pero dispuestos. Y continúa hoy, en cada vida que decide caminar con el mismo amor y obediencia. Marcos 16:4-6. Se narra, pero cuando miraron vieron removida la piedra que era muy grande, y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. La escena que encuentran las mujeres en el sepulcro no corresponde a lo que esperaban. Todo lo que parecía firme y definitivo en el mundo natural, una tumba sellada, un cuerpo muerto, un destino trágico, había sido transformado por el poder sobrenatural de Dios. La piedra estaba removida. El cuerpo no estaba. La muerte había sido vencida. Lo irreversible había sido revertido. La piedra removida es el primer testimonio físico de que algo extraordinario había sucedido. El texto enfatiza que era una piedra muy grande, no fácil de mover, lo que indica que la acción que la desplazó no fue humana, sino divina. Este acto inicial ya nos introduce en el lenguaje del milagro, de lo imposible que se hace posible, del cielo interviniendo en los asuntos de la tierra. Dios no solo venció la muerte en espíritu, sino que lo hizo de forma visible, concreta, histórica. El detalle siguiente profundiza aún más el impacto espiritual del momento. Las mujeres, al entrar, ven a un joven sentado al lado derecho, vestido con una larga ropa blanca. Este no era un hombre cualquiera.
Era un mensajero celestial, enviado con una misión específica: dar testimonio de la resurrección. La presencia del ángel no solo comunica un mensaje, sino que también valida la naturaleza divina del evento. La resurrección no es un rumor, ni un símbolo, ni una metáfora. Es un hecho certificado por el cielo. El ángel comienza su mensaje con palabras de consuelo. No os asustéis. Esto revela que el primer impacto ante una manifestación divina es muchas veces el temor. Pero este temor es rápidamente transformado en paz cuando se comprende la naturaleza del mensaje. El ángel reconoce su búsqueda. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Esta frase reconoce la realidad del sufrimiento y la muerte de Cristo. No la niega ni la minimiza. Pero la noticia siguiente lo cambia todo. Ha resucitado, no está aquí. Estas palabras son el centro de la fe cristiana. Todo lo que creemos, vivimos y proclamamos se edifica sobre esta verdad. El cristianismo no se basa en enseñanzas éticas ni en filosofía moral, sino en una tumba vacía. La resurrección de Cristo es la validación divina de su identidad, su obra y su victoria sobre el pecado y la muerte. Sin resurrección no hay evangelio. Sin resurrección la cruz sería derrota. Pero con la tumba vacía, la cruz se convierte en trono. El ángel invita a las mujeres a mirar el lugar donde lo pusieron. No basta con anunciar que no está. Es necesario que vean con sus propios ojos que el cuerpo no está allí. La fe que transforma no es ciega, es revelada. Dios no pide que creamos sin evidencia. Él mismo, por medio del ángel, muestra el lugar vacío como testimonio irrefutable de lo que ha ocurrido. Este sepulcro vacío no representa ausencia, sino presencia gloriosa. Jesús no está allí porque está vivo, y esa ausencia física se convierte en la señal eterna de que la muerte fue vencida. Es el primer eslabón de una cadena que llegará hasta la comisión final y el envío de todos los discípulos. Pero todo comienza aquí, con una tumba vacía y un anuncio celestial. Este momento transforma por completo la historia humana. El temor que paralizaba ahora se convierte en misión que moviliza. Las lágrimas de duelo se transforman en voz que proclama. Las mujeres que fueron a ungir un cuerpo ahora llevan un mensaje de vida. Dios eligió que la noticia más poderosa del universo no fuera dada por reyes, ni profetas, ni ángeles a las multitudes, sino por seres celestiales a mujeres humildes. Porque en el reino de Dios, la disponibilidad pesa más que la posición, y la obediencia abre puertas que el mundo nunca imaginaría. El sepulcro vacío no solo prueba que Jesús vive, sino que prueba que Dios cumple todo lo que promete. La resurrección fue anunciada por el mismo Cristo en múltiples ocasiones, y en este instante glorioso, lo que parecía incomprensible para los discípulos se hace realidad. Todo lo que Él dijo se cumplió, y ese cumplimiento es nuestra garantía de que cada palabra escrita en las Escrituras será verdad para siempre. Este es el fundamento firme de nuestra fe. Jesús no fue vencido. La cruz no fue un fracaso. La tumba no fue su final. Fue el principio de una nueva creación. En Él, la muerte ya no es destino, sino transición. El sepulcro ya no es el fin del camino, sino la puerta a la gloria. Por eso el mensaje no se queda en el sepulcro. Tiene que salir de allí. La resurrección es verdad para proclamar, no para guardar en silencio. Desde ese momento, toda vida tocada por Cristo resucitado recibe un llamado: vivir como testigos del poder de aquel que venció la muerte y reina para siempre. Marcos 16, 6-8. Se narra: Mas él les dijo: No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. La tumba vacía no es el final del relato, sino el inicio del mensaje más poderoso que ha resonado en la historia humana. En medio de ese sepulcro que representaba el dolor más profundo, el ángel del Señor declara con voz firme y transformadora: ha resucitado, no está aquí. Estas pocas palabras
separan al cristianismo de toda religión, sistema filosófico o doctrina humana. La resurrección de Cristo no es un símbolo ni una leyenda. Es la piedra angular de toda la fe cristiana. Sin ella, el Evangelio no tendría poder. La cruz sería una tragedia y la esperanza sería una ilusión. Este anuncio marca un antes y un después. Jesús fue crucificado. Eso es historia. Pero resucitó. Eso es eternidad. No se trata solo de que el cuerpo no estaba. Se trata de que el Hijo del Dios viviente había derrotado a la muerte. Y esa victoria tiene consecuencias eternas. Todo lo que parecía perdido fue restaurado. El reino que parecía haberse desvanecido en la cruz resurge ahora con gloria desde una tumba vacía. El ángel no solo confirma la resurrección, también activa una instrucción divina. Id, decid a sus discípulos y a Pedro. No basta con saber que Jesús vive, hay que comunicarlo, hay que proclamarlo. La resurrección exige un anuncio, y no es un anuncio general, sino profundamente personal. Se menciona a Pedro por nombre, el mismo Pedro que negó a Jesús en su hora más oscura, el mismo que lloró amargamente, lleno de vergüenza y fracaso. Pero ahora, Dios lo incluye directamente en el mensaje de restauración. Esta mención es más que una notificación, es una invitación al perdón. Es la prueba de que la resurrección de Cristo no solo vence la muerte física, sino también el peso del pecado y el quebranto personal. Dios no olvida a los caídos, no ignora al que tropezó. Pedro es llamado por nombre para saber que, aunque falló, la gracia lo sigue alcanzando. La cruz no solo canceló la deuda, sino que la resurrección abrió un camino de restauración. Este mensaje sigue siendo verdad hoy. Ningún error humano es más grande que la misericordia de Dios revelada en el Cristo resucitado. El ángel también menciona que Jesús va delante de ellos a Galilea. Esto no es un detalle geográfico sin sentido. Galilea fue el lugar donde todo comenzó. Allí Jesús llamó a sus discípulos. Allí les enseñó, les habló del reino, les reveló quién era. Ahora, después de la resurrección, Jesús regresa al punto de inicio, pero no para repetir el pasado, sino para relanzar su misión con poder renovado. Galilea representa un nuevo comienzo, no solo para los discípulos, sino para el mensaje del Evangelio. El Cristo resucitado no espera en la tumba. Va adelante, guiando a los suyos y esperando reencontrarse con ellos para enviarlos al mundo. La reacción de las mujeres es profundamente humana y espiritualmente significativa. Se fueron del sepulcro llenas de temblor y espanto. No dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. El impacto de la gloria divina las sobrecogió. El miedo no fue por duda, sino por la abrumadora conciencia de que algo sobrenatural había ocurrido. Habían ido a honrar a un muerto, y se encontraron con la vida eterna, encarnada en un anuncio celestial. Este temor reverente refleja cómo actúa el poder de Dios cuando irrumpe en la vida humana. No es emoción superficial, es temblor sagrado, es reverencia ante la gloria. La resurrección no es una historia para entretener el corazón. Es una realidad que transforma el alma, que sacude todo lo que creíamos seguro y nos obliga a decidir. ¿Seguiremos viviendo como si Cristo estuviera en la tumba? ¿O viviremos con la convicción de que Él reina? Estas mujeres, aunque primero callaron, fueron las primeras portadoras del Evangelio de la resurrección. No fueron teólogas, no fueron discípulas oficiales, pero fueron testigos, y eso basta. Dios sigue llamando hoy a corazones temerosos, pero disponibles para cargar el mensaje que cambia el destino de la humanidad. El mensaje del ángel no ha cambiado. Aún resuena en cada generación, en cada lengua, en cada rincón del mundo. Jesús fue crucificado, pero ha resucitado, y no está aquí. Él va delante de ti. Búscalo donde Él dijo que estaría. Síguelo, proclámalo, vívelo. Porque el Evangelio no se trata de mantener la fe en una tumba vacía. Se trata de seguir al Rey vivo, que va delante de nosotros llamando, restaurando y enviando. Marcos 16:7. Se narra: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Después del anuncio glorioso de la resurrección, el mensaje del ángel se torna profundamente personal. Dios no solo comunica una noticia universal,
sino que extiende un llamado directo a los que le fallaron, a los que dudaron, a los que huyeron. En particular, el texto subraya una frase que resuena con fuerza redentora: y a Pedro. Estas 3 palabras encierran todo el poder de la gracia que restaura. Porque cuando Dios llama por nombre a quien lo negó, revela el verdadero corazón del Evangelio. Pedro había sido el más impulsivo, el más apasionado, el primero en declarar que jamás abandonaría al Maestro, pero también fue el primero en negarlo públicamente, y no una sino 3 veces. Su última mirada a Jesús fue desde el patio del sumo sacerdote, cuando el gallo cantó y la vergüenza lo cubrió como un manto oscuro. Pedro no vio el sepulcro, no fue a buscar el cuerpo. Estaba escondido, atrapado en su fracaso, desmoronado por su culpa. Y sin embargo, dripping in gold? That's cool. Dripping in Velveeta's supremely creamy golden cheesiness? That's respect. Elevate your drip with Velveeta's range of outrageously delicious dips and dishes. Shells, cheese, melty blocks, and heat and eat queso that go all in on indulgence. Flex on your fam with a creamy, cheesy masterpiece and go all in on what you love with Velveeta. Respect the drip and satisfy your cravings. Bring home the drip with Velveeta. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. El mensaje de la resurrección lo incluye específicamente. El ángel no dice solo a los discípulos, sino a los discípulos y a Pedro. No porque Pedro ya no fuera considerado parte del grupo, sino porque su herida necesitaba un toque especial de restauración. El Evangelio alcanza al colectivo, pero también sana al individuo. La gracia es suficiente para todos, pero también lo suficientemente íntima como para buscar al que más lo necesita. Este llamado es una medicina para el alma rota. Pedro no lo había pedido, no se había acercado aún, pero Dios tomó la iniciativa. Eso es lo que hace la gracia. Va en busca del herido antes de que éste tenga fuerzas para levantarse. Jesús sabía dónde estaba Pedro. Sabía que lo que él más necesitaba no era una reprimenda, sino una oportunidad para comenzar de nuevo. Este acto de redención no ocurre en privado, sino dentro del mensaje de la resurrección. Dios quiso que las mujeres lo supieran, que los otros discípulos lo escucharan, que Pedro mismo lo oyera de labios de otros. Él no fue excluido. Él fue recordado. Él fue perdonado. Así es la gracia restauradora del Cristo resucitado. No condena, levanta. No señala el pasado, abre el futuro. No recuerda la caída, sino la promesa. Además, el ángel afirma: Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Esta es una promesa fiel. Jesús no improvisa. Él ya había anticipado ese encuentro. La traición no lo sorprendió. La negación no cambió sus planes. El amor de Dios no depende de nuestra consistencia, sino de su fidelidad. Él ya había dicho que después de resucitar, los encontraría en Galilea, y ahora simplemente está cumpliendo su palabra. Galilea, como mencionamos anteriormente, no es solo un lugar geográfico, es el lugar del comienzo. Es allí donde Pedro fue llamado por primera vez, donde Jesús lo encontró pescando y le dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Marcos 1, 17. Y es allí donde volverá a encontrarlo para renovarlo, no como pescador, sino como pastor. El regreso a Galilea simboliza el reinicio del llamado, no desde el mismo punto, sino con una nueva profundidad, marcada por el quebranto, pero sellada con poder. Esta parte del relato de Marcos, aunque breve, es una de las más intensas espiritualmente, porque nos muestra que la resurrección no solo proclama vida eterna, sino también restauración presente, que Dios no está buscando discípulos perfectos, sino corazones quebrantados que estén dispuestos a ser restaurados.
Pedro representa a todos los que han caído, a los que han llorado en secreto por sus errores, a los que creen que ya no hay vuelta atrás. Y la palabra del ángel viene a romper esa mentira. Dile a Pedro que Jesús lo espera. Esta es la naturaleza del Evangelio. El Cristo resucitado no se limita a esperar que lo busquemos. Él toma la iniciativa, sale al encuentro del caído, menciona al olvidado, llama por nombre al que piensa que ha sido descartado, y lo hace para que sepa que aún hay propósito, que la historia no ha terminado, que su lugar en la misión sigue intacto. El mensaje es claro. El mismo que resucitó de entre los muertos es el que restaura a los caídos y los vuelve a levantar. Cristo no solo venció la tumba, venció también nuestras culpas, nuestras vergüenzas, nuestras traiciones. Y hoy sigue llamando a los suyos, no para condenarlos, sino para reconciliarlos con su propósito eterno. Marcos 16, 9, 14. Se narra: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. La resurrección de Cristo no solo fue un acto de poder divino, sino también una prueba directa a la fe de sus discípulos. El Cristo resucitado se revela, pero sus testigos iniciales enfrentan una realidad difícil de aceptar. Los que habían seguido a Jesús con fervor ahora no podían creer que Él realmente había resucitado. Esta parte del relato revela un aspecto profundamente humano de la fe. Cuando el dolor, la pérdida y la confusión nublan la visión espiritual, incluso los corazones más cercanos pueden endurecerse. María Magdalena es la primera en presenciar la gloria de Cristo resucitado. Ella no fue elegida por azar, había sido liberada de 7 demonios. Había conocido en carne propia el poder transformador de Jesús. Su vida restaurada era un testimonio viviente de la gracia. Ella no solo había estado al pie de la cruz, sino también en la tumba vacía. Fue fiel en la muerte y ahora era enviada en la vida. Su anuncio no fue una teoría, fue testimonio directo. He visto al Señor. Pero los discípulos no lo creyeron. Estaban tristes y llorando, encerrados en su dolor, atrapados en la lógica del luto, sin espacio para la esperanza. La incredulidad no se presenta aquí como rebeldía abierta, sino como el resultado de un corazón herido. El sufrimiento no solo debilita las emociones, también distorsiona la percepción espiritual. La tristeza los tenía ciegos. Lo que debería haber sido un motivo de gozo fue descartado como una ilusión. Así actúa la fe adormecida. Filtra la verdad a través del trauma y niega lo que no puede entender. Después, Jesús se aparece en otra forma a 2 de ellos que iban camino al campo. Este episodio, que en otros evangelios se amplía en el conocido camino a Emaús, muestra la persistencia de Cristo en revelarse. Él no se detiene ante la incredulidad inicial. Busca a los suyos en el camino, en medio de su desconcierto, y se hace presente incluso cuando no lo reconocen. Y sin embargo, cuando estos 2 discípulos regresan a contar lo sucedido, nuevamente son rechazados. Ni siquiera sus palabras bastaron para mover la fe de los otros. Finalmente Jesús se presenta a los 11. No viene con dulzura, sino con autoridad. No los ignora, tampoco los descarta, pero sí los confronta. La Escritura dice que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Esta reprensión no es un castigo, sino una corrección. Jesús no los reprende por temor, ni por fallas pasadas, sino por no creer en el testimonio de aquellos que lo vieron vivo. La fe no puede edificar el reino si desprecia el testimonio del poder de Dios. La incredulidad, en este contexto, no es simplemente una falta de información. Es una resistencia interior a abrazar la verdad cuando ya ha sido revelada. Jesús había anunciado repetidas veces
que resucitaría. Lo había dicho claramente. Había preparado a sus discípulos para ese momento. Pero aún así, cuando la hora llegó, sus corazones estaban cerrados. Esta dureza no fue por ignorancia, sino por una fe que se había dormido. Este pasaje nos enseña una verdad poderosa. La resurrección es un llamado a despertar la fe dormida, a romper con la lógica del dolor y abrazar la realidad divina, aunque no se comprenda del todo. El Cristo resucitado no solo vence la muerte, también confronta el corazón endurecido de los suyos y lo despierta para la misión. A pesar de la incredulidad, Jesús no cancela el propósito. Después de reprenderlos, los enviará. Después de corregirlos, los usará. Esto nos revela el carácter del Señor. No busca seguidores perfectos, sino transformados. No necesita que comprendamos todo, sino que estemos dispuestos a creer a pesar de las heridas. La fe auténtica nace cuando el alma herida se rinde ante el poder del Cristo resucitado. Los discípulos no fueron descartados por su lentitud en creer. Fueron redirigidos, reprendidos, sí, pero también reinstalados en su llamado. Porque Dios no obra a través de los que nunca dudan, sino a través de aquellos que se levantan después de haber sido confrontados por su verdad. La fe es una batalla, especialmente cuando la esperanza ha sido golpeada. Pero Jesús no se aparta. Él viene, se presenta, habla, confronta y restaura. Y ese proceso no es una excepción para unos pocos. Es el patrón divino que sigue repitiéndose en cada generación. Marcos 16:15. Se narra: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Después de reprender la incredulidad de sus discípulos, Jesús no los desecha ni los deja estancados en su error. Les confía con toda su autoridad el encargo más grande que jamás se haya dado a seres humanos: llevar las buenas nuevas de salvación a toda la tierra. Este versículo, breve pero cargado de poder, es el núcleo de la misión cristiana, el corazón palpitante de la Iglesia desde el primer siglo hasta hoy. Id, un verbo de acción. El llamado de Jesús no es a quedarse, observar o esperar, sino a levantarse y moverse. La fe genuina no se estanca en la contemplación, actúa, se desplaza, se convierte en un instrumento activo de transformación. Jesús no dijo quédense a esperar que vengan, sino vayan ustedes. La iniciativa es parte del mandato. La Iglesia no fue creada para ser estática, sino misionera. La resurrección no es una verdad para ser guardada en silencio, sino una realidad que impulsa a caminar hacia otros con un mensaje que salva. Por todo el mundo, la misión no tiene fronteras. Jesús derriba toda limitación geográfica, cultural, étnica o social. La salvación no es exclusiva de una nación ni de un pueblo. El Evangelio es para todos, en todas partes. Esta declaración rompe los esquemas del judaísmo tradicional y abre las puertas a cada rincón del planeta. No hay tierra demasiado lejana, ni cultura demasiado diferente. Donde hay una criatura humana, hay un alma que necesita oír el mensaje de redención. Predicad el Evangelio. El contenido de la misión no es una ideología ni una filosofía humana. Es el Evangelio, las buenas nuevas, de que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ofrece vida eterna a todo aquel que cree. Predicar el Evangelio es proclamar la gracia, la verdad y el poder de Dios revelados en Jesucristo. No se trata solo de hablar, sino de proclamar con autoridad lo que el cielo ha revelado. Esta proclamación no es una sugerencia piadosa, sino una urgencia celestial, porque el Evangelio no es una opción más, es la única esperanza para una humanidad perdida. A toda criatura, el mensaje es universal. No hay exclusión, ni edad, ni estatus social, ni género, ni condición de vida representan barreras para el amor de Dios. Esta expresión refleja la amplitud del corazón de Cristo. Él no vino por los justos, sino por los pecadores. No vino por los sabios, sino por los humildes. No vino solo por los judíos, sino por el mundo entero. Toda criatura es el lenguaje de una gracia que se extiende sin discriminación. La misión de predicar no es un privilegio de unos pocos, sino una responsabilidad de todos los redimidos. Y el destinatario no es una élite espiritual, sino cada alma creada por Dios. Este llamado no fue opcional, fue un mandato. Jesús no lo presenta como una buena idea, ni como una tarea para los más preparados,
Fue una comisión directa. Cada discípulo, al ser restaurado, es también enviado. Porque no hay verdadera restauración que no conduzca al envío. El que ha sido tocado por el Cristo resucitado no puede callar lo que ha visto y oído. Además, esta orden fue dada después de la incredulidad, no antes. Esto revela una verdad profunda. Dios no busca instrumentos perfectos, sino corazones disponibles. Los mismos que dudaron, que huyeron, que se escondieron, ahora son los encargados de encender el mundo. Did my card go through? Oh no. Your small business depends on its internet. So switch to Verizon Business. And you could get LTE business internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data for unlimited business. There we go. Get the internet you need at the price you want. Verizon Business. Starting price for LTE business internet, 25 megabits per second unlimited data plan with select Verizon Business smartphone plan savings. Terms apply. Okay, Chad. Today you're gonna drive the all-electric Toyota BZ. But my electric vehicle phobia. I'm not ready, Dr. Ross. I believe in you. Oh my gosh. We're inside it. Try to take deep breaths, okay? The ventilated seats, they're touching me. You can do this, Chad. Drive the car. How do you feel, Chad? I feel cured. Woohoo! I'm doing it! I'm doing it! The all-electric BZ. One drive can change your mind. Toyota. Let's go places. Wish you could become a morning person? You know the type, up before the sun, early morning runs, first one to the office with donuts and a smile. How do they do it? Easy. With the new Galaxy Watch 8, sleep tracking and personalized insights from Samsung Health help you improve so you can wake up to a whole new you. One who, dare I say it, skips the snooze? It's possible. Train your sleep with Galaxy Watch 8. Learn more at Samsung.com. Requires compatible Samsung Galaxy phone, Samsung Health app, and Samsung account. No por su fuerza, sino por la autoridad del que los envía. Aquí comienza el movimiento más transformador de la historia humana. La voz de Cristo resucitado, con autoridad eterna, comisiona a un grupo de hombres sencillos para cambiar el mundo. No tenían poder político, ni recursos económicos, ni estructuras religiosas, pero tenían una palabra que no era suya, una verdad que no podían negar, y una promesa que los sostenía. Cristo vive, y esa vida debe ser anunciada. Este mandato sigue vigente hoy. No ha cambiado con los siglos. La urgencia es la misma. El mensaje sigue siendo el único que salva. Y el mundo, quebrado por el pecado, sigue necesitando oírlo. El Cristo resucitado no nos llama solo a creer en Él, sino a llevar su voz a todo el mundo. Cada creyente es un mensajero. Cada lugar es una oportunidad. Cada alma es una misión. La gran comisión no es un deber frío. Es una respuesta al amor de aquel que venció la muerte por nosotros. Ir por todo el mundo no es solo obediencia, es gratitud. Es caminar con los pies del Maestro, hablar con su compasión y anunciar con convicción que hay esperanza para todos los que se arrepienten y creen en Él. Marcos 16:16. Se narra: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Después de dar el mandato universal de predicar el Evangelio a toda criatura, Jesús revela con claridad solemne las consecuencias eternas de la respuesta a ese mensaje. Este versículo nos saca de cualquier comodidad teológica o neutralidad espiritual. En él se establece una verdad ineludible. La salvación no es automática ni es heredada. Depende de una decisión personal ante el Evangelio. El que creyere. La fe es el primer paso. Creer en Cristo no significa solo aceptar que existió, sino confiar plenamente en que su muerte y resurrección son suficientes para el perdón de nuestros pecados y la reconciliación con Dios. No se trata de una creencia mental o cultural, sino de una fe activa, que transforma la vida y se somete a la voluntad de Dios. La fe que salva no es pasiva, es un acto interior profundo que reconoce la necesidad de redención y se aferra a la obra de Cristo como única esperanza, y fuere bautizado. El bautismo no es un requisito mágico ni una obra que salva por sí misma, pero sí es la evidencia externa de una fe interna. Es la respuesta pública del corazón que ha creído. El bautismo es obediencia, es entrega, es identificación con la muerte y resurrección de Cristo. El creyente que se bautiza está declarando: mi vieja vida ha muerto,
y ahora vivo para Cristo. El bautismo confirma la fe, la sella como testimonio visible ante Dios, ante el mundo y ante uno mismo. Es un acto de obediencia que no puede ser separado del discipulado genuino. Será salvo. Aquí está la promesa gloriosa. La salvación es real, posible y segura para todo aquel que cree y se entrega. Ser salvo no es solo escapar del juicio, sino entrar en una relación eterna con Dios, libre de culpa, reconciliado por la sangre de Cristo, hecho hijo por adopción. La salvación no es un concepto abstracto, es una transformación completa de estatus espiritual. Pasamos de muerte a vida, de condenación a justificación, de esclavitud a libertad. Mas el que no creyere será condenado. Esta segunda parte del versículo no suaviza la realidad. Jesús no negocia con la verdad. El Evangelio es una oferta de vida, pero su rechazo tiene consecuencias eternas. La condenación no es el castigo de un Dios cruel, sino el resultado inevitable de rechazar al único Salvador. El ser humano no está en una posición neutral. Todos estamos muertos en delitos y pecados, y solo en Cristo hay rescate. El que rehúsa creer permanece bajo la condenación que ya pesaba sobre él. Es significativo que Jesús no mencione aquí el bautismo en el segundo caso. Dice simplemente, el que no creyere. Esto refuerza que la fe es el elemento determinante, no las obras ni los ritos. Nadie se pierde por no bautizarse, sino por no creer. Y nadie se salva por el rito del bautismo sin una fe viva. La salvación y la condenación se definen por la respuesta del corazón al Evangelio. Aceptar a Cristo es vida. Rechazarlo, aunque sea por indiferencia, es permanecer en muerte. Este versículo también desenmascara toda falsa seguridad. No hay salvación sin fe. No hay alternativa intermedia. No existe un tercer destino, ni una zona gris espiritual. La eternidad se define en torno a una sola decisión: creer o no creer. Esta verdad debería encender un fuego en el corazón de cada creyente, porque si esto es cierto, y lo es, entonces el mundo está lleno de personas que caminan rumbo a la condenación eterna, simplemente porque no han escuchado el mensaje o no han creído. Por eso, la misión de predicar no es una opción para los cristianos, es una urgencia. La eternidad está en juego. Este versículo nos recuerda que la predicación no es un ejercicio religioso, sino una operación de rescate eterno. Cada alma que escucha el Evangelio entra en un punto decisivo. Y aunque la obra es del Espíritu, nosotros somos los portadores del mensaje que puede salvar. También es un llamado a examinar el corazón. ¿Es nuestra fe una confianza viva en Cristo o simplemente una herencia religiosa? El verdadero creyente se define por su entrega, su obediencia y su permanencia en la verdad. La fe que salva produce frutos. La fe que no transforma, no salva. La salvación no se gana, pero sí se manifiesta. Y la condenación no se impone arbitrariamente. Se confirma cuando el corazón rehúsa abrirse al amor redentor de Dios. El Cristo resucitado pone ante la humanidad dos caminos, dos destinos, dos respuestas. No hay neutralidad, no hay excusas, no hay apelaciones. O crees y eres salvo, o rechazas y permaneces en condenación. Esta es la verdad del Evangelio, y también su urgencia. Marcos 16, 17, 18. Se narra: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. Luego de declarar la urgencia de la fe y la realidad de la salvación o condenación, Jesús añade una dimensión poderosa y sobrenatural a la misión que ha confiado a sus discípulos. Estas palabras no son metáforas ni adornos teológicos. Son una declaración contundente de que la proclamación del Evangelio irá acompañada por el respaldo visible del poder de Dios. La predicación no será un esfuerzo humano solitario. Será una obra respaldada por señales espirituales que confirman el mensaje y glorifican al resucitado. Y estas señales seguirán a los que creen. No se dice que las señales seguirán solo a los apóstoles o a una élite espiritual. El texto es claro: a los que creen. Esto establece que el poder de Dios no se limita a los pioneros del Evangelio, sino que es una promesa vigente para todos los verdaderos creyentes. Las señales no son el fin de la fe,
pero sí la evidencia de que la fe es real, viva y respaldada por el cielo. En mi nombre echarán fuera demonios. Esta es la primera señal mencionada. Jesús empieza con la confrontación directa contra el reino de las tinieblas. Donde se predica el Evangelio, el poder de Satanás es quebrado. El nombre de Cristo tiene autoridad sobre todo espíritu impuro. Esta promesa no es solo una declaración de poder, sino una garantía de victoria espiritual. El Evangelio no solo rescata almas, también libera vidas de toda opresión demoníaca. Hablarán nuevas lenguas. Esta señal se cumplió de manera evidente en Pentecostés, cuando los discípulos hablaron en idiomas que no conocían. Pero más allá de eso, representa la expansión del Evangelio sin barreras culturales ni lingüísticas. El mensaje será entendido en todas las naciones. Dios no dejará que la predicación sea limitada por fronteras humanas. Su Espíritu capacita a los suyos con dones que trascienden el entendimiento natural. Tomarán en las manos serpientes. Esta expresión ha sido malinterpretada por algunos, llevándola a extremos peligrosos. No se trata de manipular serpientes como acto de fe, sino de una promesa de protección sobrenatural ante los peligros reales de la misión. En el libro de Hechos, Pablo fue mordido por una serpiente venenosa y no sufrió daño. Hechos 28, 3-6. Esto confirma que Dios puede preservar a sus siervos de manera milagrosa, incluso en circunstancias mortales. Y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Nuevamente, no es una invitación al riesgo irresponsable, sino una cobertura divina en medio de ambientes hostiles, persecución o envenenamientos intencionales. El mensaje aquí es claro. Los mensajeros del Evangelio no están solos. Hay una protección celestial que se activa en la obediencia. Nada puede destruir a un siervo de Dios hasta que haya cumplido su propósito. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta promesa es una de las más gloriosas. La predicación del Evangelio irá acompañada de sanidad física. No se trata de espectáculos ni manipulación, sino del poder restaurador de Dios, obrando con compasión. Jesús sanó como expresión de su amor. Sus discípulos también lo harían, no para exaltarse, sino para que el mundo vea que el reino de Dios se ha acercado. Estas señales no son requisitos de salvación, ni condiciones para ser verdaderos creyentes. Son manifestaciones de que el Evangelio predicado es respaldado por el cielo. Donde se predica a Cristo con fe genuina, el poder del Espíritu Santo se manifiesta, no siempre de la misma manera, pero sí de manera real. Algunas veces será con milagros visibles, otras con transformaciones interiores, liberación del pecado o sanidades emocionales. Pero siempre habrá evidencia de que Dios está presente y activo. Es importante destacar que estas señales seguirán a los creyentes. No son algo que se persigue o se busca obsesivamente. No es la señal la que guía al creyente, sino la fe y la obediencia a la palabra. Y en ese caminar fiel, las señales vienen como confirmación. La Iglesia no debe caer en el error de convertir los milagros en espectáculo. Tampoco debe negar su poder. El equilibrio está en predicar a Cristo con fidelidad y permitir que Dios haga su obra a su manera. En una cultura que exalta el poder humano y la autosuficiencia, este pasaje nos recuerda que el Evangelio no es palabra solamente, sino poder. El mismo Jesús que resucitó de entre los muertos sigue obrando con autoridad. Su nombre no ha perdido fuerza, su espíritu no se ha retirado, y su iglesia sigue siendo el canal por el cual el cielo toca la tierra. Estas señales no son trofeos del ego humano, son testigos del poder de Dios en favor de los que creen. No glorifican al predicador, glorifican al Señor, y su propósito no es entretener, sino respaldar la verdad de que Jesús vive, salva, libera, protege y sana. Marcos 16, 19. Se narra, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. El Evangelio de Marcos concluye con una afirmación gloriosa y definitiva. Introducing Meta Ray-Ban Display, the world's most advanced AI glasses. With a full color display built into the lens of the glasses, it's there when you need it and gone when you don't. Send and receive messages, translate or caption live conversations, collaborate with Meta AI, and more. Be one of the first to try Meta Ray-Ban Display. Visit meta.com/Meta Ray-Ban Display to book a demo and find your pair.
This podcast is brought to you by Carvana. Carvana lets you buy your next car on your terms. Explore a massive inventory online, filter for what matters, and find your perfect match. Then choose delivery to your home or pick it up at one of Carvana's iconic car vending machines. Every car also comes with a 7-day money-back guarantee, so you can make sure it's the right fit. Buy your car on Carvana. Delivery or pickup fees may apply. Limitations and exclusions may apply. See our 7-day return policy at Carvana.com. Carvana. You don't technically need this car. You say that out loud to yourself. You say, I have no space. You say, I'm just looking. Then you click. Then you zoom in on photo number 87 and whisper, oh no. Then you text a friend, the one who always enables you. You say to yourself, this is the last one, knowing it is not. You don't need this car. But maybe, just maybe, this car needs you. Bring a trailer. It's never just a car. Jesús el resucitado no solo venció la muerte, sino que ascendió a los cielos y fue entronizado a la diestra de Dios. Esta declaración no es un simple cierre narrativo. Es la coronación del plan redentor. Es la exaltación del Hijo obediente, del siervo sufriente, ahora entronizado como Rey soberano. La ascensión no es una despedida sentimental. Es la inauguración del gobierno eterno de Cristo desde el lugar más alto del universo. Después de hablar con sus discípulos, de restaurarlos, instruirlos y comisionarlos, Jesús es recibido en el cielo. El cielo lo acoge no como mártir, sino como vencedor, no como un profeta más, sino como el Señor de toda gloria. Fue recibido arriba en el cielo. Esta expresión indica que la ascensión no fue solo un movimiento físico hacia lo alto, sino una exaltación espiritual y celestial. Fue recibido. El cielo reconoció al Hijo como digno. Las cortes celestiales se abrieron y el trono que le pertenecía desde la eternidad fue ocupado nuevamente por el Verbo encarnado, ahora glorificado, y se sentó a la diestra de Dios. Esta imagen, tomada de los Salmos y afirmada en múltiples pasajes del Nuevo Testamento, no es simbólica ni decorativa. En el contexto bíblico, sentarse a la diestra del Rey significaba ocupar el lugar de autoridad máxima, el trono del poder compartido. Jesús no fue a descansar, fue a reinar. Desde ese lugar, gobierna sobre el universo, intercede por los suyos y dirige la misión de la Iglesia. La diestra de Dios no es un rincón celestial, es el centro del poder eterno, desde donde Jesús ejecuta su soberana voluntad. Este versículo confirma que la obra de Cristo no terminó en la cruz, ni siquiera con la resurrección. Su ascensión nos asegura que Él ahora reina sobre todo principado, autoridad y potestad. Su señorío no es futuro, es presente. Jesús es el Rey vivo, el Señor entronizado, el sacerdote eterno que intercede y el juez que volverá en gloria. Para los discípulos esta verdad tenía un poder transformador. Aquel que los envió desde la tierra, ahora los respaldaba desde el cielo. No estaban solos. El Señor estaba con ellos, no físicamente, pero sí en autoridad, en poder y en espíritu. Su misión era respaldada desde el trono celestial. La ascensión les confirmó que su predicación no era humana, sino celestial. No era una ideología. Era el anuncio del reino de un Rey vivo y activo. Para la Iglesia de todos los tiempos, este versículo es fundamento y esperanza. Fundamento. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos bajo el señorío de Cristo. Nuestra fe no se apoya en una figura histórica, sino en un Rey vivo, gobernante, soberano, y esperanza, porque donde Él está, nosotros también estaremos. La ascensión nos muestra nuestro destino final, la comunión eterna con Dios en gloria. La ascensión también establece que el trono ya no está vacío. Hay un hombre glorificado en la presencia del Padre. El mismo Jesús que fue encarnado, crucificado y resucitado, ahora reina en cuerpo glorificado. Esto significa que la humanidad redimida ya ha sido llevada a la presencia de Dios en Cristo. Y desde allí, Él gobierna con misericordia, autoridad y fidelidad. Cristo exaltado no es un recuerdo, es una realidad presente. Desde su trono Él ve, guía, consuela, fortalece, dirige y sostiene a su iglesia. Cada vez que predicamos Él está presente. Cada vez que oramos Él intercede. Cada vez que luchamos, Él reina. Su ascensión no nos aleja de Él, sino que nos garantiza que su autoridad nos envuelve. Ya no caminamos solos,
Caminamos bajo la mirada del Rey Eterno, quien vive y reina por los siglos. Este versículo también es un recordatorio solemne. El Rey que ascendió volverá. Su trono no es pasivo. Es el puesto de quien ejecutará justicia. Jesús no está ausente. Está esperando el momento señalado por el Padre para regresar, no como siervo sufriente, sino como Rey de gloria. El mismo que ascendió en poder, descenderá en majestad, y todo ojo le verá. Marcos 16:20. Se narra, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Este último versículo de Marcos no es un epílogo decorativo, es el eco visible del cumplimiento inmediato de la gran comisión. Lo que Jesús ordenó, ellos lo obedecieron. No discutieron, no lo razonaron, no se encerraron en debates, salieron. Esta es la imagen de una iglesia que entiende su llamado. Predicar con urgencia, con poder y con convicción. A ellos saliendo. No se quedaron estáticos, no permanecieron encerrados en la seguridad de una comunidad protegida. Salieron. Esta palabra encierra movimiento, valentía, obediencia. Salieron de su zona de comodidad. Salieron sabiendo que les esperaban persecución, rechazo, escasez, soledad y posiblemente la muerte. Pero salieron porque habían visto al resucitado y eso cambió todo. La convicción de que Cristo estaba vivo los impulsó a caminar hacia lo desconocido con una seguridad inquebrantable. Predicaron en todas partes. No limitaron el mensaje a Jerusalén. No se lo reservaron para su cultura, ni para los más cercanos. Ellos predicaron en todas partes, como si entendieran que cada lugar era una urgencia, cada alma un campo de batalla, cada rincón del mundo un objetivo eterno. No hubo fronteras mentales. No hubo selección de territorios. Donde pisaban, proclamaban. Donde respiraban, hablaban, porque sabían que el Evangelio no era para algunos, sino para todos, ayudándoles el Señor. Aquí está el secreto de su eficacia. No estaban solos. El Cristo exaltado no los dejó a su suerte. No era una tarea humana sostenida por esfuerzo humano. Era una misión divina sostenida por presencia divina. El Señor mismo los ayudaba. Esto implica dirección, poder, protección, consuelo y respaldo. Predicaban, pero sabiendo que el Rey del Cielo caminaba con ellos. Cada palabra que salía de su boca iba acompañada del poder de aquel que está sentado a la diestra de Dios, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. El mensaje no iba desnudo. Era acompañado, confirmado, respaldado. Dios mismo se encargaba de autenticar lo que ellos proclamaban. Las señales no eran añadidos sensacionalistas, eran marcas de legitimidad. El cielo hablaba junto con ellos. Donde ellos predicaban, Dios operaba. Las señales seguían, no precedían, no eran el centro. Eran la confirmación de que Cristo vivía y su reino estaba avanzando. Esta dinámica revela el diseño perfecto del reino. Cristo asciende. La iglesia obedece. El Señor acompaña. El mensaje se confirma. La conclusión de Marcos es en realidad un principio. Es el comienzo de la historia de la iglesia. Es el inicio de una marcha que aún no ha terminado. Ellos salieron, y hoy nosotros seguimos saliendo. La misma misión, el mismo mensaje, el mismo Señor. Nada ha cambiado. El poder sigue vigente, la urgencia permanece, y la promesa aún se cumple. Él nos acompaña. Él respalda. Él confirma. Este versículo nos desafía. ¿Estamos saliendo o nos hemos quedado cómodos? ¿Estamos predicando en todas partes o seleccionando territorios? ¿Estamos dependiendo del Señor o confiando en nuestras estrategias? ¿Vemos señales que confirman la palabra o simplemente palabras sin poder? La iglesia no está llamada a entretener, ni a adaptarse al mundo, ni a esconderse. Está llamada a salir con valentía, hablar con verdad y vivir con poder. Y en ese caminar, el Cristo resucitado sigue obrando. El final de Marcos no es un punto final. Es un llamado. Es un envío. Es la declaración de que la historia del Evangelio continúa y tú formas parte de ella. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados
y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.